quizás la palabra varios no fue la respuesta correcta, ¿verdad? Varios años, ¿verdad? Porque en español se puede decir varios para muchas veces, ¿verdad? Pero también varios puede decir, algunos años estamos casados, otros no, así. Entonces, por muchos años, 14 años tenemos. Pero entendimos, hermano. Muy bien, excelente. Perfectamente, sí. Por varios años. El libro de Génesis en español, vamos a estar en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, para iniciar. Génesis 1:1, para iniciar. Aquí la Biblia, como todos ustedes saben, la Biblia nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Oremos, hermanos. Padre Dios, te damos gracias por esta mañana, por esta gran oportunidad que tenemos de abrir la Biblia y de entender de las Escrituras. Señor, te pedimos que nos abras los corazones para que podamos recibir y entender claramente el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aquí dice que el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Yo les propongo una idea, que la existencia no causa la palabra, sino que la palabra causa la existencia. Algo un poco profundo para iniciar en esta mañana, pero vamos a despertarnos un poco y enfocarnos en esta idea. Ok, una palabra. ¿Qué es una palabra? Si decimos la palabra palabra, ¿qué significa? ¿Qué es una palabra? La palabra palabra es una palabra, ¿verdad? Ok. ¿Cómo? Algo que sale de la boca. Es algo que sí, que sale de la boca. Sí, absolutamente que sí. Está compuesta de letras. ¿Cuál viene antes, la palabra hablada o la palabra escrita? Ok, hay una idea antes, ok, una idea, y hay una conexión con una idea con lo que sale de la boca o lo que escribimos. ¿Cuál fue primero, la palabra escrita o la palabra hablada? La palabra hablada, pues obviamente se habla y después tratamos de escribir, ¿verdad? ¿Cómo se escribe la palabra hacer, por ejemplo? Hacer. Con H, sí, con H. Algunos no saben, ¿verdad? Que inicia con A-S-E-R, ¿verdad? A-S-E-R. Entonces, cómo escribimos una palabra hablada es una cosa cultural, es una cosa, aprendemos las reglas. O inicia con H silenciosa y después A y después la C, porque pronunciaban los castellanos de los años anteriores hacer en vez de hacer, y H-A-C-E-R, y todos aprendemos a escribirlo así correctamente conforme a las expectativas de la cultura en que estamos. ¿Okay? Entonces primero viene la palabra hablada y después la palabra escrita. ¿Y la palabra hablada de dónde viene? La hermana ya nos mencionó. De la pensada. ¿De la mente? ¿De qué? De la palabra pensada. De la palabra pensada. Ok, la palabra pensada. Bueno, entonces tenemos muchas palabras, obviamente. Diccionarios llenos de palabras. Diccionarios grandotes, gruesos, llenos de palabras. Y ahí hay miles y miles de palabras. Tenemos palabras para el púlpito, para el teléfono, para la Biblia, para las páginas, para la palabra, palabras para divisiones de las palabras, trozos de escritura que son versículos, etc. Tenemos palabras para corbata, para falta de cabello, todos tenemos palabras para dientes, para la cruz, para la cruz de quien está hecha la cruz, de manera, ¿verdad? Tenemos palabras para todas las cosas, para describir estas cosas. Entonces les pregunto, ¿de dónde viene la palabra? ¿Viene de la existencia del objeto antes o la existencia del objeto proviene de la palabra? ¿Cuál es? ¿Es el huevo antes del pollo? ¿O la gallina? ¿O es la gallina antes del pollo? ¿Cuál es? Aquí.
¿qué leemos aquí en el libro de Génesis? Acabamos de leer que la tierra estaba desordenada y vacía, fue como una pizarra limpia, en otras palabras. Y las tinieblas, la nada, estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este es un estado que no podemos entender muy bien, no podemos comprender cómo fue la pizarra limpia, la pizarra vacía que utilizó el Señor cuando el Señor creó la tierra y los cielos. No podemos entender cómo fue ese primer paso, cómo fue esa circunstancia, no podemos entenderlo porque vivimos dentro de un mundo de luz. Si apagamos la luz, ustedes no saben que estoy aquí, ¿verdad? Pueden escuchar mi voz, pero no saben que estoy aquí frente a ustedes, porque tenemos estos, ¿cómo se llaman? Parlantes. Voces o voceros. Parlantes. Bocinas, ok. ¿Cómo se llama? Parlantes. Parlantes, bocinas, ok. Esas bocinas que envían mi voz desde muchos lugares. Entonces, si tapamos y cubrimos las ventanas, apagamos las luces, entonces, ¿sabrían ustedes de dónde viene mi voz? No necesariamente, no, porque vienen de varias direcciones. ¿Okay? Vivimos en un mundo de gravedad, donde hay un arriba y un abajo, donde hay direcciones, donde hay multiplicidad de objetos que tienen relaciones. El hermano Jesús está sentado al lado de la hermana Araceli. De una princesa. Al lado de una princesa, sí, excelente. Y otra princesa además, ¿ok? Y así sigue. Entonces podemos decir que estas cosas tienen posiciones relativas a las otras cosas. ¿Okay? Entendemos las cosas así, pero no podemos entrar a entender cómo fue este mundo. El Señor trata de describir este mundo en un solo versículo, versículo 2. La tierra estaba desordenada, pero en un vacío, donde está vacía, ¿verdad? Donde no hay nada. ¿Cómo puede haber desorden si es un vacío? ¿Verdad? Es interesante lo que dice. Esto quiere decir falta de cosas por ordenar. Había una falta de cosas por ordenar. Para nosotros, en un mundo lleno de cosas, un mundo lleno de cosas, ¿verdad? Tenemos cosas y todo, podríamos poner estos asientos en un desorden total si quisiéramos hacerlo, ¿verdad? Podríamos amontonarlos aquí en un gran monte de asientos y podríamos invertir, podríamos botarlos nada más en una gran montaña de asientos, ¿no? Un gran montón de cielos, ¿ok? de asientos, ¿verdad? De sillas. Y podríamos hacer eso, y si lo hacemos, entonces entendemos el desorden de lo que sería. O si botaríamos los asientos en todos los lugares dentro de este cuarto, podríamos decir que es un desorden total. Los asientos están desordenados. Cuando pensamos en la palabra desordenar, pensamos en eso, porque estamos acostumbrados a la existencia de muchas cosas por desordenar. Pero cuando estamos dentro de un vacío, ¿qué hay dentro de un vacío? Nada. No hay nada dentro de... Es por eso que es un vacío, ¿verdad? Es por eso que es un vacío. Nada. Ok, si no hay nada dentro del vacío, entonces es difícil ordenar lo que no existe, ¿verdad? Ok, entonces lo que el Señor está tratando de comunicar a nosotros, y podríamos tratar podríamos hacer una cátedra entera del segundo versículo del primer capítulo de Génesis, porque tiene conceptos de desorden, vacío, ¿verdad? Tinieblas, que es ausencia de luz. Pero si no hay luz, si la luz no existe, entonces ¿qué son las tinieblas? Oscuridad, pero oscuridad es ausencia de luz. Pero la luz todavía no existe. Entonces, ¿qué es la tiniebla? Interesante, ¿no? Y
también es del abismo y el espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, que todavía no existían tales como las comprendemos hoy en día. El primer acto creativo que vemos se ve en el versículo 3. Y dijo Dios, Él dijo, la palabra hablada, ¿qué dijo? En hebreo dijo una sola palabra, no dijo sea la luz, porque en español lo necesitamos, también en inglés, para entender bien lo que dice, pero en el hebreo, ¿qué dice? Luz. Él dijo luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Entonces, la palabra hablada, la palabra dicha por el Señor, ¿qué pasó? Precedió o vino antes de la existencia de la luz. Entonces, la palabra viene antes de la existencia de la cosa que describe. Usted me podría decir, hermano Cristóbal, no puede ser así con Dios, porque Dios tiene el poder de hablar en existencia estas cosas, ¿verdad? La luz, júntense las aguas, a que haya árboles, que haya aves, seres vivientes en el mar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque sabemos y entendemos muy bien que el Señor, o por lo menos reconocemos que el Señor tiene esa capacidad, esa habilidad de crear de la nada por el mero poder de su palabra hablada. Tiene esa capacidad de entrar en existencia estas cosas, pero el hombre es así con el hombre. Nuestra primera respuesta, y mi primera respuesta sería que no es así. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, después de haber hecho, habla de que él había hecho toda bestia del campo, y en este momento el hombre existe, y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y ahora va a nombrar, va a poner una palabra para describir a cada uno de los animales. Y a veces digo alemanes, ¿verdad? Cada uno de los animales, que es como proverbios para mí. Ok. Para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Ajá, Cristóbal. Ahí está la prueba. Entonces el Señor creó el animal y después el hombre le puso un nombre sobre el animal. ¿Para qué funciona? ¿Cómo fue en ese momento? ¿Cómo fue esa experiencia para Adán? El Señor trajo un animal, lo que llamamos hoy en día un animal, ante Adán, y Adán lo vio y dijo, buey. Así, buey. Ok. Adelante. Ok, buey. Y después vino otro, jirafa. Y después, jirafa sale. Pero Adán lo hace y el Señor le trae delante de él. ¿Cuántos animales hay? ¿Cuántas especies de animales hay? Oh, y inicia a hablar tonterías y salen nombres como pingüino, ¿qué es pingüino? No es pingüino. Y sigue, así sigue, con todos los animales. Pero el Señor se nota, él nota algo, él se fija de algo interesante. Él dice en versículo 20, y puso Adán sobre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, ese acto de nombrar a los animales, dar diferentes nombres a cada uno de los animales, pingüino, jirafa, son distintos. Y eso es lo que quiere decir la palabra. Palabra es igual a comparable, algo que es comparable. Tenemos palabras porque tenemos diferentes cosas. Necesitamos distinguir entre el libro, y decimos libro, y decimos teléfono, ¿verdad? O celular, cosas distintas. Porque si yo le digo a mi hijo, tráeme mi Biblia, yo quiero que entienda lo que quiero obtener, ¿verdad? Yo
quiero mi Biblia en ese momento y no quiero mi teléfono. Quiero que me traiga en la Biblia. Adán puso estos nombres, pingüino, a ese animal, a ese ave que parece tener ¿cómo se llama? Su traje formal. Y, y además el jirafa con el cuello muy largo. Entonces él puso estos nombres, pero el acto de hacer esas diferencias en sus reacciones a estas cosas, a estos animales, no tiene una reacción que dice, esta es una ayuda idónea para mí. No tiene una reacción que es una reacción, que sería una reacción interesada, ¿verdad? Entonces él se aburre. ¿Y qué dice el Señor? Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán por el mero hecho de haber nombrado a todos los animales. Después de ese ejercicio está agoteado, dice, bueno, ok, y ahora me duermo. Y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla de que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. De igual manera que Wayne, ok, de igual manera ella pasa delante de él. Entonces dijo Adán, ahora sí, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. En vez de decir pingüino, jirafa, aquí viene la mujer, es otra cosa. Y ahora tiene muchas palabras que están saliendo de la boca. Esto es ahora, hueso de mis huesos, carne. Y ni sabe de lo que habla, porque no tenía mamá o papá, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Tenía planes. Entonces él reaccionó de esta manera, por el hecho de haber nombrado, por el hecho de haber dado un nombre. Él trajo en existencia, él causó al Señor a traer en existencia a Eva, a la varona. Entonces las palabras tienen consecuencias. Cada palabra que decimos, cada palabra que usamos, cada cosa que decimos tiene consecuencias. Y eso puede ser difícil para nosotros entender, especialmente si queremos chismosear, ¿verdad? Si queremos decir chistes o todo eso todo el tiempo, sí, porque no queremos pensar en el hecho de que nuestras palabras tengan resultados, que tengan consecuencias en el mundo alrededor de nosotros, pero causan ideas en las mentes de los demás y también cultivan ideas dentro de nuestras propias mentes, y así tienen consecuencias. Entonces la existencia no es lo que causa la palabra, sino la palabra causa la existencia. El Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces las palabras son los ladrillos que usamos para construir nuestras vidas. Los perros, por ejemplo, no usan palabras. ¿Construyen sus vidas? No, existen momento tras momento y siguen adelante, ¿verdad? Pero los seres humanos usamos las palabras, y ustedes pueden pensar en momentos en el pasado de sus propias vidas, en qué palabras usted dijo en un momento muy importante, un momento decisivo. ¿Qué pasó en ese momento después de haber dicho esas palabras? Por ejemplo, en el aniversario, si en aquel día del matrimonio yo hubiera dicho, o mi esposa me hubiera dicho, el pastor estaba ahí enfrente de todos, entonces, mujer, Tiffany, tomas a este hombre por marido, por esposo, etc. Y ella dijo, claro que no. No, me arrepiento, no. Y después sale. Entonces esas palabras habrían cambiado mucho, ¿verdad? Nuestras vidas. Mucho, ¿verdad?
así es que las palabras que decimos, y ese fue un ejemplo extremo, ¿verdad? Pero podemos pensar en momentos en que las palabras tenían consecuencias aparentemente leves o consecuencias más graves. Vamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, primer capítulo, primer versículo, otra vez. Este es el inicio del libro de Juan. Ustedes conocen muy bien también este trozo de escritura. Se me hace difícil llegar a él. En el primer capítulo de Juan dice: en el principio era el verbo, y el verbo es una palabra. Las palabras son ladrillos que usamos para construir nuestras vidas, y para influir a nuestro prójimo y para formar el mundo en nuestro ambiente. Usamos las palabras, tenemos ideas y vemos una cosa que es de una manera, y si queremos, si decimos a nosotros no nos gusta este que está aquí, este asiento, no nos gusta el color de este asiento, entonces queremos hacer una diferencia. ¿Qué tipo de diferencia le gustaría hacer usted a este asiento? El tapizado. ¿El tapizado? ¿Cambiarlo? ¿Cómo? Sí, por uno que lleve florecitas. Florecitas, ok, vamos a poner un diseño, ok, aquí. Entonces podemos ver la situación tal como es, tal como está la situación, y imaginamos una diferencia que nos gustaría, entonces podríamos cambiarlo de esta manera. Entonces las palabras, si la única cosa que teníamos, si la única cosa que tuviéramos fue la capacidad de describir lo que existe delante de los ojos, el mundo nunca cambiaría, nunca cambiaría. Necesitamos poder explicar cómo queremos cambiar las cosas, cómo nos ocurre cambiar las cosas. Y la palabra, en vez de decir, en el principio era la palabra, aquí dice, en el principio era el verbo. ¿Qué es la diferencia entre palabra y verbo? Verbo, acción. Verbo, sí, denota la acción, la acción. Entonces, es el cambio en el asiento, por ejemplo. El cambio. Puede ser el cambio en la posición de un ser humano que está sobre los pies en un momento, que está saltando, que está rebotando en otro momento, está corriendo en otro momento. Entonces, cambiando la existencia de una cosa, de un objeto. En el principio, que acabamos de leer en el libro de Génesis, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el verbo, por Dios, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces está enfocándonos en la capacidad, en la capacidad de describir un cambio. Y las palabras causan la existencia, causan cambios en la existencia. Entonces el Señor Jesucristo, como el verbo, causa cambios en la existencia, causa cambios. Antes había la nada, el Señor entró en existencia los cambios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa cuando leemos desde el principio del libro de Génesis? Aprendemos acerca de Abraham, aprendemos acerca de los acontecimientos y todas las palabras que usaban estas personas, ¿verdad? Josué, por ejemplo, durante su vida, las cosas que él dijo, los dichos de Josué. Si él hubiera comportadose de otra manera, entonces las consecuencias habrían sido totalmente diferentes. En el resto del libro de Génesis, Números, Deuteronomio, la historia que comprende la vida de Moisés, las palabras tienen consecuencias y son como ladrillos que construimos, un ladrillo sobre el otro, un ladrillo sobre el anterior.
sigue la Biblia desde el inicio, desde el principio, cuando era el verbo, y el verbo creó todo lo que había. Entonces inicia la construcción de la historia humana. Es igual para cada uno de nosotros en nuestras vidas personales, día tras día. Quizás el día de 6 de julio, para alguno que está aquí, dice, bueno, el día 6 de julio, ¿qué significado tiene? ¿Quién va a jugar en la mundial? Entonces tiene ese significado, ¿verdad? ¿Quién va a jugar el día de hoy? ¿Nadie? No va a haber. Ok, entonces no tiene significado, ¿verdad? Ok, pero para algunos eso es así. Ok, sí tiene, este es un día importante o no es día importante, pero yo les digo que lo que vemos en la Biblia es que cada día, cada momento, cada hora de nuestra existencia es importante, porque estamos construyendo. Si queremos darnos cuenta de esa realidad o no, no importa, estamos construyendo con los ladrillos que usamos, que son las palabras. Y la palabra que necesitamos aprender más que nada, obviamente, es la palabra de Dios. Santiago 3. Llegamos a Santiago 3. Después de haber enseñado sobre la importancia de las obras en cuanto a la fe, Santiago dice a estos hermanos, muchos de ellos que están enseñando herejías: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, nosotros los oyentes, recibiremos mayor condenación. Porque, versículo 2, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Usted está luchando contra algún pecado, alguna tentación, algún hábito malo en su vida, el día de hoy. Aquí dice que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿Cómo esto puede ayudarme con cualquier cosa? Puede ser el alcohol, puede ser la flojería, ¿verdad? La flojera, sí, la flojera. Sí, no quiero trabajar el día de hoy. Okay. O puede ser el alcohol o las drogas, o puede ser el crimen. Yo tengo que robar porque tengo necesidad, o lo que sea, es lo que necesito hacer. O puede ser cualquier cosa, puede ser un delito, puede ser un hábito malo que no sea necesariamente un delito bajo las leyes de los Estados Unidos o lo que sea, pero puede ser cualquier cosa pecaminosa. Y usted me puede preguntar, Cristóbal dice aquí, si alguno ofende en palabra, este varón perfecto. ¿Cómo me puede ayudar una palabra? ¿Qué tiene que ver las palabras con mis malos deseos? ¿Qué tiene que ver? La respuesta es que tiene todo que ver con la mente, lo que está pasando en la mente. Visitemos el libro de Romanos brevemente, Romanos 12, y después regresamos a Santiago 3. Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo va a presentarse un ser humano ante el Señor como sacrificio vivo? ¿Cómo va a presentar su cuerpo? ¿Cómo va a haber esta consecuencia en su cuerpo si no está convencido en el cerebro, si no está convencido en la mente, en el corazón? No es posible. Entonces hay que haber ese convencimiento, hay que haber esa creencia y esa fidelidad en la mente para poder entonces dar el cuerpo como sacrificio al Señor, sacrificio vivo. Esto no quiere decir que vamos a matarnos. Eso no es lo que quiere decir. Esto quiere decir que
vamos a rendir nuestros cuerpos, vamos a rendir nuestros miembros, las actividades de nuestros dedos, las manos, los brazos y el cuerpo entero al servicio del Señor, a llevar a cabo su voluntad. No os conforméis a este siglo, la mente, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Habla de una renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestro entendimiento. Entonces, las palabras, ¿para qué sirven? Sirven para entender, sirven para cambiar nuestro ambiente, sirven para influir a nuestro prójimo. Cuando mi hija quiere comer Nutella, ¿qué hace? Si ella quiere Nutella sobre el pan, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y qué usa? Utiliza su sonrisa y todo eso, ¿verdad? Y dice, papá, sí, así es como Araceli está haciendo, ¿verdad? Y me habla. ¿Qué pasaría si ella me viniera sonriendo todo, pero todo silenciosa, sin decir una cosa, ¿verdad? Y ella sí tiene esa capacidad de hablar y apunta a la, ¿cómo se llama? El Nutella, a la Nutella así, pero no me dice nada, no es tan convenciente, ¿verdad? Entonces no tiene esa capacidad de convencerme. Ella utiliza las palabras: papá, me amas, ¿verdad? Papá quiere que yo disfrute de chocolate, etcétera, etcétera. Ya tenemos varias horas antes de la cena, ¿ok? Trata de argumentar, ¿verdad? Trata de presentar su caso. El poder de la persuasión. Es el poder de la persuasión. Entonces la Biblia aquí dice que nuestro entendimiento, nuestro convencimiento tiene que estar con Dios, no conformado a este siglo, no conformado a este mundo, sino transformado, ¿verdad? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si un hombre o si una mujer no tiene ganas de comprobar cuál sea la voluntad del Señor, eso suena que no me interesa para nada, entonces no va a haber esa comprobación, no va a haber ese sacrificio vivo, no va a haber el resultado que el Señor está prometiendo a través de su Escritura. Pero para cada uno de nosotros, que sí anhelamos vivir así, que sí anhelamos ver los resultados del Señor, que entendemos que podemos entrar en una prueba, en una situación difícil, donde hay en 3 lados el mar Rojo, y en el 4.º lado el ejército egipcio. Entendemos que entramos en esas circunstancias a causa de la voluntad del Señor, y que el Señor nos está para utilizarnos para engrandecerle a Él. Amén. Y tenemos el gran privilegio de estar en medio de esas circunstancias para ver la salvación, para ver el rescate, para ver el gran poder y la capacidad del Señor. Amén. Es un privilegio ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y poder ver y ser como herramienta en las manos del Señor, mostrando su gran poder a través de esas circunstancias. El Señor las va a usar y lo entendemos. Una persona que no lo entiende entra en esa situación y que dice: Se desbarata. wow, no, ¿cómo se dice? Se desmaya, Se desmoraliza, se derrumba, desmoraliza. fallece. Y entonces no puede seguir adelante y tiene miedo y no hay propósito para la situación. Es nada más que una mala cosa, ¿verdad? Una mala circunstancia, y no hay propósito, no hay fin por el cual estoy tratando de alcanzar o estrecharme, llegar a ese punto. No hay ningún gol, no hay ninguna meta, no hay nada. Para
muchos que viven en esa tierra, así viven. Y así es para ellos. Pasan por circunstancias, no tienen propósitos, ellos tampoco tienen esa capacidad de entender, no tienen ese propósito del Señor, porque no son hijos de Dios, no tienen ese plan. Entonces, lo que ofrecemos a ellos es la posibilidad de participar en lo que está haciendo el Señor, en su gran plan. El Señor creó, cuando ustedes piensan en la grandeza de lo que es, la entereza de lo que es la creación, el Señor creó todo lo que hay. Y ese verbo que creó todo lo que hay se insertó en el mundo como carpintero. Como carpintero. No fue de César, de Roma. No fue hijo de César. No se ha hecho hijo de cualquier del presidente de un país o lo que sea. ¿Verdad? Él se hizo carpintero. El Señor sabe, porque a Él no le interesa esas cosas que nosotros como seres humanos consideramos cosas grandísimas. A Él le interesa mostrarse poderoso, mostrarse capaz, a pesar de nuestras presunciones, de cuando pensamos en el poder militar, pensamos en el poder político, pensamos en esas cosas, no pensamos en ningún carpintero. Es por eso que el Señor, precisamente por eso que el Señor se hizo carpintero, carne y hueso en primer lugar, y después carpintero en Galilea, en medio de una ciudad desconocida. ¿Dónde estamos nosotros? En la ciudad de Largo, una ciudad muy conocida, ¿verdad? Conocida a través del mundo, ¿verdad? En China se habla de las grandes maravillas de la ciudad de Largo, ¿verdad? En China, en India, en Dubái, en esos lugares, ¿verdad? Se oye las grandes maravillas de nosotros aquí en Claragos, en Clearwater, en Largo, lo que sea. No. Y es precisamente por ello que deberíamos estar atentos, porque el Señor no va a obrar en los palacios, el Señor va a obrar aquí. El Señor está presente en todos los lugares, pero su presencia especial está aquí con nosotros en este momento. Está obrando aquí a través de su Espíritu Santo, está obrando en los corazones de cada uno de nosotros que estamos aquí. El Señor está aquí presente. Es importante estar consciente de esa presencia, y cuando usted se somete a esa presencia, a esa influencia, la influencia de la palabra del Señor, al poder del Señor, entonces lo que pasa es que estás cambiando, estás transformando su mente y cambiando su entendimiento. Y usted va a comprobar cuál sea la buena voluntad del Señor. Usted va a convertirse en herramienta en las manos del Señor para comprobar cuál sea la buena voluntad del Señor. Dice que es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Quién puede ser varón perfecto? Santiago 3. Regresando a Santiago 3. ¿Quién puede ser varón perfecto? ¿Quién puede llegar a mostrar la voluntad perfecta del Señor? Si alguno no ofende en qué palabra, este es varón perfecto, capaz también de hacer qué, refrenar todo el cuerpo, someter el cuerpo bajo la voluntad de las hormonas, bajo la voluntad del alcohol, de la cerveza, ¿de qué? No, bajo la voluntad del Espíritu Santo, bajo la influencia del Espíritu Santo, también capaz de refrenar todo el cuerpo, someter el cuerpo bajo esa voluntad y mostrar la perfección
de Dios. Cristóbal, ¿de qué hablas? Nos hablas de que uno de nosotros aquí mismo, aquí en este cuarto, podríamos verdaderamente mostrar la buena y la perfecta voluntad del Creador del universo, mostrarlo a través que ese poder podría fluir a través de nuestro cuerpo sometido a la voluntad del Señor y habría un resultado divino. Absolutamente que sí, absolutamente que sí. Lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando en este momento, no se habla en los palacios, no se habla en las facultades de jurisprudencia, ¿verdad? Tampoco en los tribunales más altos del país. Les ayudaría mucho hablar de estas cosas en esos lugares, pero yo les prometo que en esta mañana no están hablando de estas cosas, o en esta semana no están hablando de esas cosas en esos lugares, ¿verdad? Aquí mismo estamos enfocándonos. Aquí mismo tenemos la capacidad de recibir esto del Señor y de poder llevar a cabo su voluntad y ver los resultados mismos de esa voluntad y de ese poder. ¿Usted lo cree? Amén. Entonces, si alguno no ofende en palabra, qué bueno, fácil, ¿verdad? Fácil, muy fácil, no ofender en palabra. Pero yo les mencioné la semana pasada que la Biblia nos cuenta que vivimos en el presente. Si pensamos en, yo tengo que hacerme perfecto, no. Yo tiene que ser que el Señor me haga perfecto. No solamente el día de hoy, sino también mañana, la semana que viene, etcétera, etcétera. Si pensamos en el gran transcurso de tiempo que va a ser el futuro, si pensamos en todo eso, nos perdimos, nos confundimos. El Señor quiere que vivamos en este momento, que seamos presentes. El problema con los sacrificios vivos es que quieren huir del altar, ¿verdad? Quieren salir de ese, porque saben que van a morir, ¿verdad? Entonces los sacrificios vivos es muy difícil mantenerlos en su lugar, en su espacio, ¿verdad? En su punto, en el altar. Entonces necesitamos enfocarnos en este momento, Aquí estamos en este momento. Después pasó ya ese instante y ahora estamos en otro momento. Estamos en otro momento. ¿Y qué pasa? En ese momento el Señor nos corona. Hay una coronación. Pasaste ese momento, te doy corona. Pasaste ese momento, te doy corona. Coronación. Eso es lo que dice. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación momento tras momento, porque cuando haya resistido la prueba del instante pasado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces el Señor dice que necesitamos enfocarnos en este momento. Sí, planificar para el futuro, sí, pero preocuparnos para el futuro, ser completamente sobrecogido por el futuro, no. Pero pensar en lo que, en este momento, en ser ¿cómo se llama? El vaso, en ser ¿cómo se llama? El cambio, el instrumento. ¿Conducto? ¿Se dice? Conducto, perfecto. En ser el conducto para el poder del Señor. Eso es lo que necesitamos hacer. Pero por otro lado que vemos, capítulo 3 de Santiago, dice todo esto, ya acabamos de leer eso hace 2 o 3 semanas atrás, ¿verdad? Dice en versículo 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua que está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Qué desilusión! Desilusión, porque ya llevamos varios minutos hablando acerca de esto, de ser un sacrificio vivo, de ser un conducto para el poder del Señor, de refrenar el cuerpo,
Pero la lengua o el idioma, la lengua, ¿verdad? El miembro que produce el idioma, que produce las palabras, ¿qué dice? Dice que está inflamada la rueda de creación, ella misma inflamada por el infierno. ¡Wow! ¡Qué desafío para más grande! ¿Verdad? ¿Verdad? Así sigue, porque toda naturaleza de bestias y de aves, de serpientes, de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Todas las cosas demás del mundo, o sea, han sido domadas del hombre, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Wow, porque acabamos de leer en 3:2 que un hombre perfecto que no ofende en palabra es el varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo, inclusive la lengua. Pero en versículo 8 dice que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella, mira esto, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Ok, tenemos dos clases entonces de personas que vemos entre el versículo 6 y versículo 12. Una clase de persona que su lengua está inflamada del infierno totalmente, habla tonterías, habla groserías todo el día, y así es. Y otra persona que bendice a Dios, pero a la misma vez y de la misma abertura salen maldiciones. Entonces, hipocresía. Dos tipos de desafíos. Estos son grandes obstáculos entre nosotros, donde estamos en este momento, y a donde queremos llegar, a ser humanos perfectos, capaces de refrenar todo el cuerpo para ser conductos del poder del Señor y para mostrar los resultados del Señor. Este es un gran reto. ¿Cómo llegamos a un punto en que, cómo podemos pasar por este obstáculo? ¿Qué opinan ustedes? Para concluir, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo podríamos llegar al otro lado? Sometiéndonos a Dios. Esperando que la transformación de Dios llegue en nosotros. Esperando que la transformación de Dios llegue en nosotros. Exactamente, por la transformación del Señor, porque pensamos porque lo que pasó, lo que acaba de pasar en la mente de cada uno de ustedes pensaban, wow, ese es un gran obstáculo, enorme, y es la naturaleza humana, y pensábamos en cada uno de nosotros pensábamos en todos los ejemplos que hemos visto de lo que de lo que leemos, ¿verdad? Y pensábamos en mentirosos, en chismosos, pensábamos en personas que causaban problemas grandísimas en nuestras vidas, que vimos, palabras que escuchamos en el año pasado, hace 10 años, hace 20 años atrás, o lo que sea. Pensábamos en muchos ejemplos, decimos, este es un gran reto, este es un gran desafío, un gran obstáculo. ¿Cómo vamos a poder llegar? ¿Cómo? El Señor, ¿qué hizo? El Señor creó todo lo que hay. El Señor también creó la lengua. Y el Señor no quiere que pensemos en ese gran montón de experiencias pasados y futuros y que nos preocupemos de esas cosas. El Señor quiere que sometamos nuestros cuerpos, nuestras mentes a Él en este instante solamente. Entonces, instante tras instante, sometidos al poder de Dios, siendo sacrificios vivos, ¿usted piensa que sería posible? Absolutamente que sí. El Señor no quiere que seamos dioses, que seamos arquitectos de grandes
de nuestras vidas y que pensemos en toda condición y toda contingencia, todas esas cosas del futuro, que nos preocupemos de esas cosas y que reconozcamos y que vivamos dentro del pasado y nuestros fracasos del pasado. Él quiere que vivamos en este momento, bajo su poder. Más grande es el que está dentro de nosotros que el que está dentro del mundo, ¿verdad? Dios es 1000 veces infinitamente más grande que el infierno. Aunque la lengua humana tenga estos rasgos, el Señor es más grande, el Señor es más poderoso, el Señor tiene la capacidad de guiarnos momento tras momento. Pero ¿qué requiere de nosotros? Sumisión en cada instante, en cada instante. ¿Es difícil? Decimos que sí, porque estamos pensando en el futuro. ¿Es difícil en este momento vivir dentro de la capacidad del Señor? El Señor dijo que su yugo es ligero, ¿verdad? Que no nos afanemos de mañana o la hora que viene. ¿Cómo voy a reaccionar cuando salimos de aquí y hay mucho tráfico y todo lo que pasa? No. El Señor quiere que pensemos en este momento. Ese momento llegará, y en ese momento, yo les adelanto lo que va a pasar. Usted va a estar pensando, en este momento estoy sometido a la voluntad del Señor, pero ese momento no importa, porque estamos dentro de este momento, ¿verdad? Exactamente. Ok. Puede ser difícil estar en esa mentalidad, pero es por eso que el Señor les trajo a ustedes aquí, para pensar en estas cosas. El Señor nos dio libremente, nos dio gratis, ¿verdad? Aquí está en la Biblia, aquí está las palabras, la palabra que creó todo el mundo, aquí está en la Biblia, para la lectura de usted y para la aplicación de usted en su vida. Amén. Y puede pedir al hermano Jesús que nos ayude a terminar la lección. Gracias, hermano. Bien, gracias a Dios por el mensaje. Un mensaje claro y profundo, ¿verdad? Interesante lo que nos trajo el hermano. Bien, agradecemos a Dios por su palabra y voy a pedir que se ponga de pie, por favor. No se pongan de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Y no se olvide de agradecer a nuestro hermano por el mensaje que nos ha traído. Amén. Señor, damos gracias, Padre, por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, porque, Señor, de la nada tú hiciste todo, Señor. De la nada, Señor, tú creaste lo que ha hecho, Señor. Y te agradecemos, Padre, porque todo lo que tú hiciste lo hiciste con un propósito, Señor. Que todo lo que tú hiciste lo entregaste al hombre, Señor. Gracias, Padre. Señor, te agradecemos por nuestras vidas, mi Dios. Te agradecemos, Padre, por tu bondad, por tu amor, Señor. Te agradecemos, Padre, porque eres el creador de lo que existe, Señor. Padre, te damos de te pedimos tu bendición, Señor. Te pido, bendito Dios, porque hijo tuyo,